Una compañía de zapatos envió a un vendedor a una isla para hacer una propuesta a los nativos de la región. Después de varios meses, el jefe le escribió por un correo preguntando al que había enviado, al vendedor, cómo le había ido. La respuesta del vendedor fue: imposible hacer venta de zapatos en la isla, pues todos andan descalzos. Así que el jefe decidió llamar al vendedor y enviar a otro. Después de unos días llamó al nuevo vendedor y le hizo la misma pregunta que al anterior. La respuesta del nuevo vendedor fue: increíble oportunidad de negocio para vender zapatos, acá todos andan descalzos. ¿Qué fue lo que cambió entre uno y otro? La actitud. La actitud hacia el reto que se le presentaba. Alguien dijo que uno no puede controlar todo lo que le pasa alrededor de la persona, pero sí puede controlar lo que sucede dentro de uno. Y David no tenía miedo, por ejemplo, a enfrentarse a un gigante. Sabía, por ejemplo, cómo protegerse bien de la persecución de una banda armada. Sin embargo, en las palabras que venimos viendo, le resulta muy complejo aceptar el dolor que causa aquel que le acusa, aquel que lo difama, el dolor que le causa a la gente con su boca, con su lengua. Su corazón quedó profundamente dolorido por haber sido difamado y calumniado, al punto de perder el impulso necesario para continuar la vida normalmente. Sin embargo, David experimenta una transformación muy particular en medio de la oscuridad de esa cueva, y estoy seguro que usted y yo también la podemos experimentar. Ahora sí, vayamos al Salmo 31, donde David puede describir la situación de su alma, de su corazón, y él dice lo siguiente: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, que estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio.
Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente a los que proceden con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos visto lo que se siente estar en una cueva y para qué Dios utiliza una cueva. Vayamos a la tercera y última pregunta. ¿Por qué ocurrió un cambio tan grande en la vida y en la actitud de David en la cueva? Por lo menos por 3 razones. Número 1, porque sufrió lo suficiente para reconocer su necesidad. Quiero hacer un repaso rápido de más o menos cómo la viene trayendo David a su vida. Dice en el 1 Samuel capítulo 18 que David, en primer lugar, se sentía difamado. Creo que a David no le duele tanto enfrentarse a bandas armadas, pelear cuerpo a cuerpo, como el tener que luchar contra la difamación. Y creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nos calumnian. Él se sentía mal mirado. Es como cuando usted sale a la vereda y usted ve que los vecinos lo miran mal. Y usted no sabe qué hacer, si esconderse, enfrentarlo, ir a hablarlos. No sabe cómo defenderse porque en realidad la difamación tiene esa cosa de ser un enemigo oculto. David entendía perfectamente lo que significaba estar bajo autoridad y cómo expresar sumisión. Por alguna razón sin fundamento, Saúl, quien era el rey que llegó a ser su suegro, llegó a creer que David era una amenaza para su trono. A pesar de que David era el oficial más leal que él tenía y sobre todo el más efectivo del ejército. Leemos en 1 Samuel 18, versículo 5 al 9, se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que el ejército regresó de la batalla y las mujeres salieron a recibir al rey en sus danzas y cantos y decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10.000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10.000 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Fíjese el pensamiento de Saúl, ¿no? Lleno de envidia, lleno de celos, y no solamente se quedó con eso, sino que le dio lugar. Fue muy triste para él, para David, que el rey sospechara de él. Una de las cosas más duras para la vida de un creyente, para la vida de un obrero, para la vida de un servidor, es que a pesar de su efectividad, de su buen trabajo, de su fidelidad, se lo vea como una sospecha y a continuación se trate de destruirlo de alguna forma. David se sentía no solamente difamado, sino también incompetente. No puede hacerle frente al problema, él no lo puede resolver, no está en su poder hacerlo. Podríamos pensar que hay 2 tipos de incompetencia. La primera es cuando
no tengo el conocimiento para lidiar con los desafíos que tengo por delante, la solución de este tipo de incompetencia es simplemente adquirir las capacidades o las habilidades que necesito para enfrentar el problema. La segunda es cuando, a pesar de tener la habilidad o la capacidad, no puedo abordar el problema porque está fuera de mi control, ya excede a mi influencia. Es en ese momento que uno se da por vencido, baja la guardia y decide en muchos casos renunciar porque no sabe qué hacer. Sin embargo, este tipo de incompetencia muchas veces proviene de Dios. Es como que Dios mismo te pone en esta situación. Porque la Escritura dice que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes por el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad para poder resolver esa situación. 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, lo dice de esa forma. Dios muchas veces nos lleva por ese camino de la incompetencia para mostrarnos que la promesa, en el caso de David, de ser rey, no dependía de su poder, no dependía de su inteligencia, de su habilidad, sino que dependía de su gracia y de sus posibilidades. Si Dios lo prometió y si Dios lo había ungido como rey futuro después de Saúl, Dios se iba a encargar del asunto, no dependía de él. Ahora, David no solamente se sentía difamado, incompetente, también se sentía herido emocionalmente. Si nos vamos a unos versos donde dice 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, usted va a encontrar una historia bastante singular, pero hay una palabra que la saco del texto que dice: y David lloró más. Y David lloró más. Algunas traducciones dicen que se desahogó llorando. Otra palabra dice que lloró hasta que se recuperó, lloró hasta recuperarse. ¿A qué se refiere esta porción de un texto? David acaba de perder lo único bueno para él, lo mejor que todavía le quedaba en su trabajo antiguo. Había perdido a su amigo íntimo llamado Jonatán. Una de las cosas que nos hace descender a la cueva es precisamente el coste emocional que pagamos con las personas que queremos, con las personas que amamos. A lo largo de tu trayectoria como creyente, como hijo de Dios, como obrero, sirviendo al Señor, va a haber momentos donde uno pierde amigos, y amigos fieles, amigos íntimos, amigos de verdad que uno tenía. No hay peor cosa que perder a alguien que uno ama. Cuando uno pierde a uno que ama, indudablemente se efectúa un duelo en nosotros. Uno puede perder un trabajo y pasa por un duelo. Uno pierde puede perder un gato, un perro, y hace duelo, porque se le va algo que quería entrañablemente, una mascota, ¿no? Por todas las cosas que uno pierde en la vida, hace un duelo, o un pequeño duelo, o un gran duelo. Y eso hace de que uno se sienta herido emocionalmente. Hay una herida que se abrió en el interior de la persona. Y cuando uno pierde a un amigo, también hace un duelo. No hay peor cosa que perder a alguien a uno que ama, y David acaba de perder a su mejor amigo en ese momento. Hay cosas que son permitidas por Dios. Hay veces que Dios, a ver si me escucha, Dios necesita liberarte de ciertos amigos. Uno quiere mantener a los amigos, siempre con uno, pero no siempre es bueno mantener a nuestros amigos, aunque pareciera algo que no lo podemos comprender, ¿no? No se comprende en el momento.
¿Qué no haría uno por un amigo, no? ¿En qué lío se metería uno a veces por los amigos? Yo recuerdo tener un buen amigo en segundo año de la escuela, la secundaria. Éramos como hermanos. Donde yo estaba, él estaba, donde él estaba, yo estaba. Muy buenos amigos nos hicimos. Pero por causa de la escuela. El tema es que él se quedó de año. Y le dije, bueno, hasta acá te acompaño. Lamentablemente yo tengo que seguir adelante. Y ese hecho hizo de que nosotros nos distanciáramos. Pero créanme que hay gente que por ahí no quiere rendir la materia para quedarse y quedarse con su amigo. Es decir, a veces que tomamos malas decisiones. Y quiero decir algo que no sé cómo va a sonar, porque se habla mucho de la historia de David y Jonatán. Pero Jonatán eligió con quién quedarse. Jonatán sabía quién era el rey que Dios había escogido. ¿Con quién estaba Dios? Y a pesar de eso, de saberlo, porque él hasta había renunciado a la herencia de ser rey, a la legitimidad de ser rey, porque él indudablemente era el sucesor directo, renunció a eso porque sabía que David era el rey, pero no siguió a David, se quedó con su padre. Y porque se quedó con su padre, perdió la vida en una batalla. David siguió. Dios estaba con David, no estaba con Saúl. Y Jonatán eligió, a pesar de eso, a su padre desechado. Entonces hay momentos donde Dios necesita separarte de ciertos amigos, aunque te duela hasta romperte el corazón. Pero era necesario hacer ese cambio de amistad. Hay veces que Dios necesita librarte de ciertas amistades muy afectivas, entrañables, aunque te duela mucho, pero es por tu bien. David se sentía también desgastado espiritualmente. En el capítulo 21 encontramos que él va huyendo y cuando el sacerdote Ahimelech le pregunta ¿qué estás haciendo por acá? Porque había llegado donde estaba el arca, en el atrio. El arca de la presencia de Dios estaba lejos en ese momento. Y él llega hasta ese lugar. Y David comete un error. Él se interesa en mantener su imagen y le dice, lo que pasa es que estoy en una misión del rey, me mandó por acá, por estos lados. Pero qué raro que andás solo, le dice el sacerdote Ahimelech. Porque indudablemente si iba en misión que le había mandado el rey, iba a estar con algún escuadrón. No, pero está todo bien, no te da problema. Así que David en ese momento, como para mantener su imagen de que estaba todo bien, ¿sabe qué hizo? Mintió. Y la Biblia no lo encubre, sino que cuenta la verdad. La Biblia dice la verdad. Y dice la verdad para que también nosotros nos analicemos y pensemos también, porque muchas veces te van a preguntar, ¿cómo andás? Bien. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? No, porque tu cara dice otra cosa, pero bueno, sí está todo bien. Pero muchas veces mentimos nosotros acerca de nuestra situación, cómo nos encontramos. Esa mentira, porque toda mentira cuesta. ¿Qué costó la mentirita de David? La vida de 85 sacerdotes. Es decir, que no le salió nada barato la mentirita de David. Mentir que nosotros estamos bien cuando estamos mal. De repente David le permite a Doeg matar a 85 sacerdotes. ¿Por qué no le dijo la verdad al hombre de Dios? ¿Por qué le mintió? Porque David no se permitió decir que tenía problemas y que realmente él necesitaba ayuda. Y hay momentos donde nosotros tenemos que abrir el corazón y decir la verdad y mostrar que estamos mal.
Pero cuando las personas niegan su necesidad, entonces no pueden ser sanadas. En muchos lugares la gente vive como enmascarada, aparentando no tener ningún problema y no quieren mostrar que son seres humanos, que pecan, que tienen necesidades. Es acertado tener un vocabulario de fe y decir, no, voy a estar bien, no se preocupe, solamente ore por mí, porque muchas veces como que ponemos un escudo tratando de hablar un lenguaje de fe. Pero en algunas situaciones realmente no sirve para nada tener fe cuando tenemos que abrir el corazón y mostrar que realmente somos seres humanos y necesitamos que alguien nos escuche. Necesitamos decidirnos ser seres humanos, aferrarnos a las promesas de Dios y cuando me siento mal y estoy en problema, decirle a alguien, necesito que me ayude. David también había tomado malas decisiones porque es como todo un efecto dominó. Muchas malas decisiones en la carne. ¿Por qué? Porque cuando estamos espiritualmente bien, por lo general decidimos bien. Pero cuando vamos en declive y nuestra vida va como en un efecto dominó, tomamos decisiones equivocadas. Y usted puede decir, pero ¿cómo fue que hiciste eso? ¿Cómo fue que decidiste eso? Y uno dice, no sé. Pero claro, venía como todo un envión. Dice el pasaje que David se fue a Aquis, rey de Gat. Salió huyendo de donde estaba Ahimelech, donde estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, ante la pregunta de David, le dice, ¿no hay algo acá, alguna espada? Y le dice, este es un lugar santo, ¿cómo va a haber alguna espada? Ah, pero ¿sabés que está acá la espada de David? ¿La querés? Pero sí, no hay mejor que espada que esa, claro, una espada inmensa, grande, y era como un trofeo de guerra. Y David se la pone en el caballo y se la lleva y dice que fue a Aquis, rey de Gat. ¿Y a dónde va? A Gat. ¿Y qué era Gat? La ciudad de Goliat. ¿Y con qué entra ahí? Con la espada de Goliat. ¿Cómo es que puede llegar a tomar una decisión así? Era la tierra de Goliat, el enemigo que él había vencido. Y una cosa que se ve en el pasaje es que comienza a tomar decisiones en la carne, guiado por la carnalidad. Cuando nosotros mismos tomamos el control de nuestra vida, eso se llama precisamente carnalidad. Es cuando ponemos al yo como centro de comando y lo desplazamos a Dios, que realmente tendría que estar centrado en el trono de nuestro corazón, gobernándonos. David había perdido la perspectiva de quién era, de lo que Dios dijo acerca de que él iba a ser. Él fue ungido para ser rey. Y noten lo que dice 1 Samuel 22:3. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Pregunto, ¿cómo? Él no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Pero hay momentos en que estamos tan mal, que ni siquiera sabemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. En otras palabras, podríamos decir, parafraseando nosotros, es como que no se acordaba bien, estaba como obnubilado, perturbado acerca de lo que Dios quería de él. Dios quería que él fuera el rey. Lo estaba encaminando para ser rey. Él era candidato al trono para sucederlo a Saúl. Y se le olvidó esto. Veo que hay veces que nosotros andamos tan, pero tan mal, que nos olvidamos hasta dónde Dios nos sacó. ¿Qué fue lo que Dios nos perdonó? ¿Cómo Dios nos libró? Hay veces que uno ve a algunas personas y dice, pero no se acuerda cómo vino a la presencia de Dios, cómo lo trajo Dios, ¿por qué ahora está de esa forma? Es como que tenemos una amnesia temporal. Nos olvidamos. David en ese momento ni siquiera estaba pensando en ese ungimiento, no se acordaba. Verso 12 del capítulo 21 dice que tuvo gran temor. Claro, cuando la gente se dio cuenta de quién era, le vino el gran temor.
Uno tiene temor cuando quita la vista de Dios y la pone en las circunstancias. ¿Sabe cómo termina David? Termina comportándose como lo que no es. Dios lo había llamado para ser rey y ahora aparece como un loco, dejando caer saliva por su barba a través de su boca, pintando las paredes y las puertas de esa ciudad filistea. ¿Cómo querés terminar? Dios te programó para una cosa y terminamos haciendo locuras. Cuando perdemos la perspectiva, terminamos en la carne y luego nos malogramos y terminamos en formas en las que Dios nunca nos llamó para esas cosas. Padeció lo suficiente David como para reconocer su necesidad. Si usted lee bien el Salmo y lo analiza y lo medita, se va a dar cuenta que tenemos a un David que abre su corazón y le pide ayuda a Dios. Claro, había padecido tanto como que él dice, ahora sí reconozco cuál es mi necesidad y que solamente Dios es el que me puede sacar de esta situación. Él empieza a tener otro nivel de comunicación que sale de lo superficial y comienza a escarbar en lo profundo de su corazón y lo abre. Ahora él abre su corazón. Créame que no es fácil abrir el corazón a nadie. Es muy difícil pedir ayuda. Siempre estamos con una máscara. Pero David ya se cansó de padecer, se cansó de sufrir. Dijo, no doy más. A alguien le tengo que abrir el corazón y ¿sabe a quién se lo abrió? A Dios. Se lo abrió. Es raro querer abrirnos para contar las experiencias profundas de nuestra alma, pero Dios lo llevó a eso. No todos tenemos la capacidad de ser sinceros y directos y honestos de una manera vulnerable. Claro, cuando abrimos el corazón nos sentimos vulnerables. Yo no sé si usted está sufriendo mucho, está padeciendo mucho. Si puede en algún momento llegar a reconocer cuál es su verdadera necesidad, pero Dios lo llevará a eso. ¿Por qué ocurrió un cambio tan grande en la vida de David, en la actitud de David en esa cueva? Porque sufrió lo suficiente como para reconocer su necesidad. La segunda es porque fue lo suficientemente honesto para clamar por ayuda. David se cansó de aparentar algo que en realidad no era. Por más que lo habían ungido como rey, ahora estaba como un fugitivo escapando por su vida. Él aparentaba que no necesitaba la ayuda de nadie. Cuando solo vivimos de apariencia superficial, costará mucho clamar de verdad por ayuda, porque no queremos jamás mostrarnos vulnerables, es decir, sensibles, que en realidad somos frágiles, que esto es una fachada, pero en realidad adentro somos como de cristal, que lo que nos está pasando nos rompió, nos hizo pedazo, que nos cuesta mucho recuperarnos. Me impactó el miércoles pasado en el culto de oración. Una hermana se para acá en el púlpito, después de la predicación, nos cuenta cómo Dios trató con su necesidad de perdonar de corazón una situación que ella vivió. Cuando alguien se para y cuenta lo que sucede, lo que pasa de inmediato es porque ella aludió a la predicación que escuchamos todos. Nunca salta el deseo de saber más de la situación, sino que lo que pasa inmediatamente es como un efecto boomerang. Porque literalmente ella abrió el corazón sin ninguna reserva ante todos los presentes. Nos contó lo que vivió un poco, pero yo creo que inmediatamente todos nos miramos para adentro. Todos es como que nos autoexaminamos. Nos miramos por dentro y la pregunta que nos hacemos, ¿y vos cómo estás? ¿Vos cómo vas a responder a la predicación recién escuchada? Eso es lo que pasa cuando una persona abre el corazón y, claro, ante todo parece vulnerable, pero
lo que hace es que todos hagamos lo mismo. Por eso son tan efectivos a veces los grupos de autoayuda, ¿no? Donde uno cuenta su problema y el otro para nada quiere juzgarlo o criticarlo, sino que también se mira para adentro. Y después inmediatamente te da ganas de contar parte de tu historia también, cómo te está yendo con la misma situación. Cuando escuchás algo así, te da ganas justamente de contar tu necesidad, de presentar también tu pedido de oración, tu pedido de ayuda. Quiero decirle algo, Dios honra la vulnerabilidad. Lo hizo antes, lo hace hoy, lo hará siempre. ¿Qué dice la palabra? Al corazón contrito y humillado no despreciarás, tú, oh Dios. Humillados, es decir, vamos para abajo, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Debemos entonces aprender, no nacemos con esto, debemos aprender a clamar por ayuda. A veces no sabemos cómo hacerlo. Pero fíjese, ¿por qué ocurre un cambio tan grande en la vida y la actitud de David en esa cueva? Porque David sufrió lo suficiente como para reconocer su necesidad, porque fue lo suficientemente honesto para clamar por ayuda, pero la tercera razón, porque fue lo suficientemente humilde para aprender de Dios en esa cueva. Podemos vivir, hermanos, de cueva en cueva y no aprender nunca las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Pero David convirtió esa cueva en un lugar de refugio. Fíjese que el salmo donde recién leímos constantemente le está diciendo de que ahora la cueva no era su refugio, Dios era su refugio. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza. No le está diciendo la cueva. Él aprendió ahora a esconderse en Dios. Dios era su refugio. Él convirtió ese lugar en su refugio, pero además la convirtió en una casa de restauración. Porque yo me imagino, hermanos, a esas gente que parecían como fieras, como leones, dice otro salmo que leímos, el Salmo 57, que eran personas que hablaban, pero muy mal, se expresaban muy violentamente. Ellos escucharon cómo David se relacionaba con Dios y cómo él abría su corazón y le contaba su historia a Dios. Yo sé lo que pasa. Se fueron arrimando a David y como también se sintieron vulnerables ante la expresión de David ante Dios, ellos comenzaron a contarle su historia a David. Y lo fueron sin darse cuenta, porque Dios trabajó en esto. Lo pusieron a David como su líder. Porque David estaba volviendo a tener una relación íntima con el Señor. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Bajó de la gloria a la cueva de este mundo para atendernos a una multitud de revoltosos y pecadores como nosotros. Y algunos de nosotros vivimos en una cueva emocional, sombría, deprimente, molesta, decepcionante, pero quizás la parte más difícil de todas sea nuestra incapacidad de decir la verdad a los demás, porque es tan desesperante, quizás es tan triste nuestra historia, de que nos da vergüenza contarla, de que tenemos temor de que alguien se ría de nosotros cuando la estamos contando y nos sentimos vulnerables. No estoy muy de acuerdo con ese mensaje que muchas veces escuchamos por ahí: venga Cristo y se le van a solucionar todos sus problemas. Eso no pasa, hermano. Por más que parezca lindo y sea atractivo escucharlo por una radio, por la televisión, la conversión de un alma, es decir, el nuevo nacimiento, es un milagro instantáneo. Pero la formación de un santo es tarea de toda una vida. Y Dios no se rinde fácilmente con nosotros.
Aunque estemos en una cueva, Él no desistirá de su obra. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido, Filipenses 1.6, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que venga Cristo hay tiempo para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Ser salvo es una experiencia única para las personas que necesitan un refugio, una cueva. La gente necesita un David que esté dispuesto a dedicar tiempo para escuchar. Dios te necesita como si fueras David en la cueva. ¿Y cómo escuchaba David? Escuchaba sin condenar, sin escandalizarse, que entienda sus angustias, sus tristezas, sus desconsuelos. Alguien dispuesto a alentar, a afirmar, a apuntalar, a fortalecer. Alguien que le cuente cómo él mismo fue restaurado por Dios, que le muestre el camino a seguir. Eso fue lo que encontraron todas estas gentes marginadas, tristes en el corazón, desalentadas, endeudadas, en la persona de David. La gente hoy vive en cueva y quiere también encontrar lo mismo en tu vida. ¿Por qué necesitamos un refugio según este Salmo 31? Necesitamos un refugio porque estamos afligidos y la congoja siempre nos acompaña. Por las lágrimas que muchas veces vertimos y nadie se da cuenta. Que quizás usted llora, su alma está hecha a pedazos. La pesada carga de la congoja, la depresión, la desesperanza. Es por eso que nosotros necesitamos un refugio como el refugio que habla el Salmo 31. ¿Sabe cuál es el mejor refugio? Según David, según el Salmo, su presencia. Clavarse de rodillas, buscarlo a Dios. Dios jamás va a desechar al corazón vulnerable. Necesitamos un refugio porque somos pecadores y el sentido de culpa siempre es como que nos quiere seguir acusando. Mucho sufrimiento, mucha vergüenza, incontable sentimiento de culpa tiene la gente en su interior y constantemente los problemas que lo abruman, dice, ¿sabe qué hace la gente? Y eso es por mi culpa. Eso me pasa por culpa mía, dice. Buscamos con desesperación dónde escondernos, atormentados, perseguidos por la congoja que nosotros mismos hemos causado. Pero tal vez los demás es como que están esperando a asestarnos el golpe más devastador. Necesitamos un refugio porque estamos rodeados de adversarios y la incomprensión siempre nos asalta. Cuando la murmuración de los demás nos tortura, nos sentimos como un ratón herido de muerte que muchas veces cae en las garras de un gato hambriento. El pensar en los comentarios de los demás sobre nosotros es como que no lo podemos tolerar. Hermano, la gente desanimada no necesita críticos, no necesita que alguien se pare y comience a aprovecharse de la situación de esa persona. Ya es suficiente con lo que la gente está sufriendo. No necesitan que aumente el sentimiento de culpa ni que intensifique su angustia. Lo que la gente necesita es aliento, es una palabra de ánimo. Necesitan un refugio, un lugar donde esconderse, un lugar donde recuperarse. Necesitan a alguien que esté bien dispuesto, solícito, disponible, que preste sus dos oídos para escuchar mucho y no tanto para hablar mucho, a un confidente, a un compañero de lucha. Y le aseguro que es muy difícil encontrar eso. Porque todos estamos más dispuestos a abrir el corazón que sentarnos y abrir los oídos para escuchar al otro. Siempre queremos la ayuda, no ser el que ayuda. Y te aseguro que Dios quiere utilizarte como un canal de restauración. ¿No puedes encontrarlo? Te ofrezco una ayuda. Porque hoy no tenemos un David para acudir a una cueva.
Hoy tenemos a aquel que él mismo llamó mi fortaleza. Dijo, mi roca fuerte, mi castillo. Hoy lo llamamos de otra manera, lo llamamos Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Y Él sigue estando siempre a nuestra disposición. Incluso aquellos que viven en cueva y están ansiosos por tener compañía y necesitan a alguien que se preocupe por ellos, hoy pueden acudir a alguien llamado Jesucristo. Quizás se encuentre en una cueva en este momento, mi hermano, pero no hay que tener temor. Si esa cueva es parte del plan de Dios, Dios sacará algo grande de esa cueva. David fue a parar a esa cueva porque Dios quiso que vaya a parar ahí. Y lo más grande es que conocerá a Dios de una forma muy diferente, de una forma fresca, que quizás no lo conocería si no fuera de esa forma. La gente llegará donde está usted y lo seguirán, y los que lleguen podrán ser amargados, endeudados, afligidos, pero luego de estar con usted y de charlar un tiempo con usted, pueden que se conviertan, como se convirtieron estos, en los valientes de David. El mejor ejército de ese tiempo. Solo conseguir a Dios. Solo porque David estaba en ese momento al lado de Dios. Cuando la gente te ve al lado de Dios, que estás junto a Él y que Dios está junto a ti, solita la gente acudirá en busca de ayuda. Jack Welch, uno de los líderes de una empresa de electricidad, fue todo un éxito como empresario. Vino un muchacho a pedirle ayuda. Y claro, era un personaje muy ocupado, pero muy ocupado. Él tuvo mucho éxito entre los años 60 a 1981. Pero al final accedió y le dijo, mira, te voy a dar unos minutos para darte una ayuda. Así que bajó del edificio donde estaba en la oficina, caminó con el muchacho en Wall Street, dieron la vuelta manzana y solamente este hombre le hizo dos preguntas al muchacho. Le preguntó en primer lugar cómo se llamaba y en segundo lugar si era casado. Cuando dieron vuelta a la cuadra, cosa que más o menos habrá durado entre 4 o 5 minutos, este hombre se despidió de él y le dijo que ojalá tenga éxito en su negocio. Claro, el joven sorprendido le dijo, pero yo pensé que me iba a ayudar. Y quedó medio como devastado, ¿no? Y que me daría algún consejo. Y este hombre, Jack, le dijo, ya te ayudé. ¿Cómo que ya me ayudó? Sí, te ayudé muchísimo, aunque vos no te diste cuenta, porque la gente te vio caminar al lado mío. Y eso es suficiente en este lugar para que te presten mucha atención. Qué interesante, ¿verdad, no? Más de 400 personas, que llegaron a 600, vieron a David un día caminando al lado de Dios, junto al Señor. Y que eso no era solamente teoría, era práctica, porque nosotros podemos hablar mucho, muy lindo de Dios, pero otra cosa es vivir todos los días al lado del Señor. ¿Por qué no hacer lo mismo nosotros, no? ¿Por qué no aspirar que la gente nos vea caminando al lado de Dios? ¿Quién sabe, quizás la cueva en la cual lo está llevando para esa senda? Y allí recibirá a un Dios grande, un Dios todopoderoso,
tendrá una relación fresca con Él. Por eso no te desespere tanto de salir de la cueva, porque seguramente Dios está esperando para sacarte de allí, pero no lo va a hacer hasta que tengas una relación íntima y profunda con Él. Esa es mi oración en este día para contigo, que tengas una experiencia profunda con Él y que la gente te vea que realmente no es solo teoría lo tuyo, es práctica también, una práctica cotidiana con el Señor.